Qué bueno que continúa con nosotros y ahora es momento de continuar con el análisis que nos está haciendo nuestra invitada el día de hoy, Itzel Astrid Ortega González, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle de México. Y bueno, nos estamos platicando precisamente con lo que podemos esperar entre los aspirantes a alcaldes para Tláhuac. Y nos quedamos en el tema fundamental que es el agua, que también pues desafortunadamente hay ciertos rezagos y el servicio pues no llega como tendría que ser a todos los hogares de esta demarcación. Es correcto, sí, lamentablemente no, y bueno, ya que ahora podemos profundizar en el campo, ¿no? Pues sí, peor aún. O sea, claro, regresamos a este tema que no se le ha dado el cuidado, ni se ha buscado apoyarlo de ninguna manera. Entonces, bueno, en el tema del agua mucho menos. También claro que ahí hay una falta de programas que permitan que esa agua llegue a los campos de manera que tenga que llegar para poder seguir produciendo, ¿no? Itzel, nos dimos a la tarea de platicar con algunos vecinos que viven en la delegación Tláhuac y yo quisiera que nos acompañaras a ver lo que ellos pues externan a través de esta pequeña entrevista con respecto a las necesidades, por supuesto, que se requieren y que se solicita una atención inmediata por parte de las autoridades allá en Tláhuac. Vamos a verlos. Lo que yo propondría para los alcaldes, que se mejore la seguridad, más que nada, para todos los ciudadanos, en general, más los de la delegación Tláhuac, y también un poco de topes para los mismos personas, para los peatones, y alumbrado público. La seguridad pública, un tema también que no podemos dejar pasar por alto. Y esto también tiene pues un poquito de repercusiones con respecto al desarrollo de la propia demarcación. ¿Qué hay con respecto a la seguridad pública? Actualmente, ¿cómo se percibe el escenario de la seguridad en esta demarcación? Mira, yo con las personas siempre comparto una frase, que no sé si sea del todo acertada, pero yo creo que lo más difícil debe ser sentirse vulnerado en su propia casa, ¿no? Y eso es lo que sentimos muchos en la delegación. Claro que hay una alza de delincuencia en la delegación y claro que es un tema que tendrán que tratar, pero que además, repito, tendrán que ser propuestas muy concretas porque no podemos seguir viviendo en una delegación en donde tú no te sientes seguro y no sientas además que tu familia puede tener un desarrollo pleno en su comunidad, ¿no? Claro está. Ahora hablemos también un poquito de la historia de la demarcación, sobre todo de las autoridades que han llegado a dirigir, ¿no?, esta delegación. Y han sido siempre gobiernos de izquierda. ¿Qué hay con esta situación? ¿Ya está la propia población preparada en caso de que existiera alguna alternancia al momento de tomar una decisión el próximo 1 de julio? Pues la alternancia se ha dado con o dentro de los partidos de izquierda, ¿no? Sí. Es decir, estuvo el PRD, estuvo Morena, e incluso si revisamos un poco las elecciones intermedias e incluso si nos vamos más atrás a la del 2012, siempre estos votos más altos se han dado para los partidos de izquierda, ¿no? Yo no dudo que en esta ocasión vaya a ser algo similar con todo y estas coaliciones. Sin embargo, bueno, sí es cierto que hay una población que está mucho más inclinada a los proyectos progresistas que han presentado estos partidos y bueno, pues ahora habrá que ver con este nuevo escenario que tenemos, las nuevas coaliciones, ¿no?, en donde ya hubo una representación de otro partido político distinto al que venía gobernando, que era el PRD, o incluso mucho antes que el PRI, pues veamos cuál es la decisión de la ciudadanía y yo creo que es determinante las propuestas que se puedan dar y cómo vayan encaminando este tema, por ejemplo, tan específicos y claves, ¿no? El caso local de seguridad, digo, está el tema del agua, pero además tenemos otros temas como los culturales, ¿no?, los deportivos, tomando en cuenta que Tláhuac es tan diverso en ese tema, ¿no? Itzel, tenemos la opinión de otra de las vecinas de Tláhuac. Yo quisiera que nos acompañaras también a escucharlo un poco para ver cuáles son las necesidades que se tienen que pues atacar allá en Tláhuac. Nosotros como ciudadanos les proponemos pues un poco más de seguridad, que estén más alerta. Hay mucha gente también en la calle, mucha gente que yo creo que por eso se propicia todo esto de los robos, los secuestros, porque hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente con muchas aspiraciones, gente con mucho talento, pero no tiene los medios, o sea, no sabe cómo trabajar, no sabe cómo emprender a lo mejor hasta un buen negocio. Entonces yo les pediría de la manera más atenta a ustedes que tienen los medios y que pueden hacerlo, pues nos pudieran echar la mano de ese
de ese lado con nuestros compañeros, toda la gente que tiene ese deseo de salir adelante. Las calles, sí, de repente pues el agua falla, pero sobre todo la seguridad. Sí está muy tremenda ahorita la inseguridad. Ahí vemos que también esta vecina pues coincide con la opinión anterior con respecto a la seguridad y a la falta de agua. Pero lo que a mí me llama mucho la atención, Itzel, y no sé qué percepción tengas tú al respecto, es que esta vecina de Tláhuac dice, ¿nos pueden echar la mano? ¿Las autoridades están para echarnos la mano? No, a ver, yo creo que ahí hay un gran tema, y no solo en la delegación Tláhuac, ¿no? Es un nivel incluso, un tema nacional. Nosotros tenemos que ser una sociedad organizada que sea capaz de exigir que el gobierno haga su trabajo, ¿no? De repente creemos que cumplimos con nuestra responsabilidad de ciudadanos yendo a votar y ya, no hay más. Sin embargo, bueno, creo que la participación debe ser constante, debemos también nosotros tener claras nuestras exigencias, y creo también que es fundamental conocer cuáles son las responsabilidades que tiene un alcalde, hasta dónde llega su posibilidad de ejecución y hasta dónde tendríamos que irnos ya a otras instancias, ¿no? Por ejemplo, este tema de la seguridad. Bueno, sí, claro que depende de la delegación, pero es cierto que tiene que haber una vinculación con el gobierno del Distrito Federal, en este caso ya la Ciudad de México, para poder encaminar ese tema, ¿no? Porque no es facultad solamente del delegado el poder disponer de toda la policía, ¿no? De la ciudad. Sí. Entonces, fíjate, estamos hablando que la delegación, tú dijiste que hay más de 400,000 habitantes y hay 400 policías. O sea, es realmente una cantidad que es insuficiente. Es por mínimo. Donde quieras moverle, no es ni el número para que puedas cubrir las calles necesarias, ¿no? Los puntos rojos que tú también tratabas. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Creo que sí, la persona que gane la alcaldía tiene que acercarse al gobierno de la Ciudad de México para poder encaminar una ruta. Ahora, si no hay ese acuerdo que beneficie a la delegación, también habría que leer que ahora la alcaldía va a tener facultad de contratar, ¿no? Nuevo cuerpo policíaco. Entonces, bueno, habrá también que ver cuáles son las propuestas que traen en esa ruta, coincidiendo en estas límites de facultades que podríamos hablar, ¿no? Claro, y también hay que mencionar y hay que traer a esta mesa de análisis la tarea o la parte tan importante que van a desempeñar los concejales ahora junto con los alcaldes. Y esto viene a referencia, Itzel, porque en muchas ocasiones no sabemos en realidad cuáles son las funciones que lleva a cabo un alcalde, cuáles son las funciones que llevan a cabo los diputados de determinados distritos y también pues las actividades que llevan a cabo los concejales. Y yo me gustaría que, regresando de esta pausa, nos platicaras un poquito de cuáles serían estas actividades para poder diferenciarlas y así a su vez pues poder tomar una decisión informada. ¿Te parece? De acuerdo. Nosotros hacemos esta pequeñísima pausa, no se despegue, regresamos con la parte final de esta mesa por supuesto, al debate que vamos a estar viviendo en unos momentos entre alcaldes, candidatos, por supuesto, para la delegación Tláhuac.